Bueno, entonces, chicos. Bueno, entonces, continuando con los ejercicios que trabajamos la clase anterior, ¿cierto? Con respecto al texto expositivo, al texto, al texto narrativo, la intención del día de hoy es tratar de responder al ejercicio número 2 del cortometraje de Johnny Express. ¿Listo? Este cortometraje, recuerden que ustedes tenían que analizarlo, revisarlo, ¿cierto? Con respecto a todos los elementos que vimos anteriormente del texto narrativo, ¿cierto? Entonces recuerden que vimos la definición del texto narrativo, los diferentes tipos, vimos su estructura, vimos las características del texto narrativo y los elementos, ¿cierto? Analizamos el tipo de narrador, los personajes, analizamos la estructura narrativa, analizamos el tiempo, analizamos el espacio, ¿sí? Y lo analizamos con el cortometraje de 2032, ¿cierto? Que nos estamos muriendo. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos rápidamente a la guía, ¿sí? Donde usted, acá en esta, la actividad 2, debía ver los tutoriales del texto literario de minificción y hacer una, completar, digamos, el cuadro con respecto a eso. Entonces, la propuesta es que lo vamos haciendo entre todos. Por tiempo, pues vamos a ir un poquito como corriendo para que nos saltemos como en el espacio, pero sí es importante antes de eso, pues para que todos tengamos muy claro, recordar el cortometraje. Entonces vamos a ver el cortometraje y luego lo vamos a ir analizando poco a poco entre todos. ¿Listo? Acá yo les comparto el sonido.
complete. Fail. Complete. Well done. Take off. Bueno, ¿qué tal les pareció el cortometraje? ¿Ya lo habían visto? Sí, claro, yo imagino que lo vieron muchas veces, ¿cierto? Sí, profe, Señor. para analizarlo y eso. Bien, ok, listo. Entonces, este tipo de ejercicios, pues, como yo les decía la clase pasada, hay que mirar muchas y revisar varias veces los textos, o bueno, en este caso, digamos, el cortometraje para poder analizarlo, ¿cierto? Bueno, entonces, yo digamos que ya he ido como completando una información referente a este cuadro, ¿cierto? Entonces, por tiempo, digamos que lo vamos a hacer así como rapidito para que lo alcancemos como a diligenciar entre todos, ¿listo? Entonces, el narrador, hablamos de un narrador omnisciente. ¿Por qué omnisciente? ¿Por qué un narrador omnisciente? A ver, Kevin, ¿por qué decimos que es un narrador omnisciente? Porque recuerden que el narrador omnisciente es aquel narrador que ve, escucha, sabe todo lo que sienten los personajes, ¿cierto? No hay un narrador aquí que cuente una historia, como nos pasaba en el anterior cortometraje, ¿cierto? No hay un personaje que esté contando la historia, sino que sencillamente es la misma cámara, las mismas fotogramas que van pasando, ¿cierto? Y nos van contando. Esto, digamos que este tipo de narrador siempre, es muy común en el cine, ¿cierto? Entonces, algunos me escribían, no hay narrador. Ojo, pilas, siempre en toda historia hay un narrador. O si no, no sería un texto expositivo. Si no hay narrador, pues no sería texto expositivo. No sería, perdón, no sería un texto narrativo, ¿cierto? Porque el narrador es fundamental al momento de contar la historia, ¿no? Sino quién cuenta la historia. Entonces siempre hay alguien que cuenta la historia. Entonces recuerden que aquí, fíjense que este narrador es el que nos muestra la nave, nos muestra los escenarios, nos muestra el tiempo, nos muestra todas las diferentes acciones que van pasando. Por eso escribimos acá que es un narrador omnisciente. Uno podría decir inclusive que el narrador sería casi la misma cámara, ¿cierto? La cámara de video, o en este caso pues son los fotogramas, la que nos va contando la historia, ¿cierto? Entonces, es un narrador que está en todas partes, por eso lo llaman también así como el narrador Dios. Ahora, los personajes. Entonces, fíjense que dentro de la historia aparecen los diferentes personajes. Hay unos personajes protagonistas, que en este caso el protagonista es el deliverman, es decir, el repartidor, ¿cierto? Esta persona que no conocemos el nombre, no sabemos quién es, ¿sí? No lo podemos identificar, no lo podemos reconocer como tal, pero sí lo podemos identificar, señalar, y aparece durante toda la historia, ¿no? Este es el personaje de Lieberman. Algunos me decían, él se llama Johnny, ¿no? Él no es Johnny, ¿cierto? Johnny viene a ser otra cosa, que ya explicamos. Bueno, el otro personaje fundamental aquí es nuestro querido alienígena, ¿cierto? Que sin él, pues no habría historia, ¿cierto? Y acá aparece en el cortometraje, fíjense, va a aparecer aquí en el cortometraje, va a aparecer en la escena, nos vamos a dar cuenta en esta escena, ¿cierto? En especial, en esta escena en especial, nos vamos a dar cuenta varios detalles, fíjense, ¿cierto? El personaje que recibe la encomienda es un tal Chan Fu Chu. Tan Fu Chu Ai, ¿cierto? Mare Du Sentinel. Entonces aparece aquí, ¿cierto? Reportado el nombre del personaje. Por eso acá lo vamos a escribir. Personaje secundario, Alien, ¿cierto? Tan Fu Chu Ai. ¿Sí? Y aparece ahí como otro nombre.
Los otros personajes que aparecen en el corto, como ustedes los pueden ver, pues son los demás alienígenas, que son los habitantes de este planeta, y aparece Johnny. ¿Quién realmente viene siendo ser Johnny? Nos lo van a mostrar acá al principio. En las primeras escenas nos lo van a mostrar. Entonces, Johnny Express viene siendo la compañía, ¿cierto? The best little bit in the space, la mejor compañía de entrega del mundo. Y aparece acá nuestro personaje, mírenlo. ¿Cierto? Que este vendría a ser Johnny Express. Este personaje. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, así digamos que hay que comenzar a analizar cada uno de los elementos de la historia, del relato como tal. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer el resumen de la historia entre todos, ¿sí? Y es, bueno, ¿qué pasó? Vamos a iniciar acá nosotros, ¿cierto? Entonces, el inicio es el año 2150. ¿Por qué sabemos esto? Porque aquí mismo nos lo están diciendo, miren, acá mismo, en esta pequeña escena, fíjense que nos están diciendo que este personaje fue el mejor repartidor de la compañía en este año, en el 2150. Entonces, fíjense, y fíjense que la historia se remonta más o menos a ese futuro, ¿cierto? A ese futuro lejano. Estamos hablando más allá de 100 años. El universo vive una nueva era en la que todo tipo de extranjeros de razas ultraplanetarias, ¿cierto? Viven alrededor del espacio. Johnny Express, claro, esto ¿por qué lo digo? Porque esto uno lo puede deducir, ¿cierto? Que si, como hay varias entregas en todo el espacio, ¿sí? Porque uno las ve acá, ¿cierto? Cuando uno ve este personaje que está aquí, ¿sí? Y ve toda esta cantidad de entregas, dice, es que hay un futuro donde hay un servicio de mensajería ultraespacial o interespacial, ¿cierto? Bien. Johnny Express es un simple transportista, bueno, más que Johnny Express es la compañía, ¿no? Interestelar que trabaja para su propia compañía de logística. Cuando la nave llega a un nuevo destino, todo lo que tiene que hacer es simplemente entregar la caja o una caja. Sin embargo, siempre hay un problema imprevisto. Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá en esta primera parte? Que yo, en la estructura del relato, simplemente lo que hice fue anunciar, ¿cierto? ¿Qué hace uno en la introducción? Introduce los personajes, plantea una situación inicial, el conflicto, que en este caso es la entrega todo se inicia por entregar esa caja, ¿sí? El tiempo y el lugar, ¿sí se ve? ¿Sí ven? Entonces aquí uno podría anotar inclusive, bueno, en el nombre el nombre del lugar, etcétera, ¿cierto? Si uno continúa, entonces Deliverman, que es el repartidor, ¿cierto? Se encuentra en un planeta extraño diminuto, el cual debe entregar una caja igualmente diminuta, ¿cierto? Por acá entonces entonces acá podemos decir nosotros, ¿cierto? Que hay un problema como en esta entrega, ¿cierto? ¿Cuál sería el problema de esta entrega? A ver, ¿quién me lo quiere, quién me lo quiere decir? ¿Quién me lo quiere de ustedes que están aquí presentes? A ver, Kevin, ¿cómo Que lo podemos como concretar? el planeta era diminuto, entonces él mientras que estaba buscando el alien para entregarle entonces él estaba como destruyendo el planeta por lo que era diminuto. Sí. Mientras, perdón, mientras entrega o trata mejor de entregar, ¿cierto? Porque nunca pues lo entrega, pero nunca lo sabe que lo entregó. Mientras trata de entregar su encomienda, a su paso, ¿qué va haciendo? Va destruyendo. ¿Qué va destruyendo? ¿Qué? Va destruyendo el planeta, ¿cierto?
¿Qué más podemos colocar ahí? El conflicto. Que se le perdió el paquete porque era muy diminuto. Ah, bueno, bien, entonces va destruyendo el planeta, ¿cierto? Aparece en escena Tan Fuchu, ¿sí? Quien intenta escapar junto con sus coterráneos, ¿sí? Junto con sus coterráneos, intenta escapar juntos con su, para salvar su vida. ¿Listo? Ahora sí, entonces, después de un tiempo, ¿qué pasó? El repartidor, ¿Le llegó ¿qué el hizo? paquete? Porque Se que le como extravió el él, paquete, ¿cierto? Extravió el paquete. Sí, señor. Dame. Señor. yo, profe, Sí, señor. el desenlace es como el repartidor llama al alienígena, entonces como vio que Ok. estaba gritando, detiene la botella y la lanza para el espacio, pero como él estaba como atrapado, entonces se lo lleva con tu y alien. Sí. Llama al alienígena. ¿Y qué? Llama al alienígena. Como, como vio que estaba gritando mucho para huir de de la botella, entonces Ah, el repartidor hizo, destenió la botella y la botó. ajá, listo. Este no lo escuchó. Regresó a su nave. Regresó a su nave. Regresó a su nave. ¿Y qué pasó? Perdió el paquete. Sí. Bueno, ya lo Entonces, hemos. Sí. y cuando perdió el paquete, entonces él lo estaba buscando, pero no lo encontró. Sí. Y cuando les preguntaron si la misión estaba fallida o fue completada, él puso completada. Ok. Ok. Sin embargo, dio por hecho la misión. Al despegar, destroza o destruye el planeta, ¿cierto? El planeta. Y Tanfuchu recibe su encomienda. Listo. Que no sabemos al fin qué es, ¿no? Sí sabemos qué es. Dio por hecho la misión. Listo. Entonces, fíjense, más o menos así es que se puede, digamos, contar. Digamos que es un pequeño síntesis, es un pequeño resumen acá en el inicio. Entonces, fíjense que uno tiene que tratar de meter todos los elementos del texto, pero de manera reducida, de manera sintética, ¿cierto? Haciendo una síntesis de lo más importante de la historia, estableciendo digamos que dividiéndolo así en tres partes. Entonces, así la idea es que ustedes lo hagan tanto en el primero como en el segundo ejercicio, ¿cierto? Bueno, aquí en el tiempo ya me adelanté un poquito. Dice el tiempo externo, estamos hablando del futuro 2050, ¿cierto? Y hay un tiempo interno, ¿cierto? Que desde que la nave aparece en escena hasta la destrucción del planeta, acontece aproximadamente unos minutos.
el tiempo de la narración, pues es aproximadamente 4 o 5 minutos, ¿cierto? 5 minutos que dura, digamos, todo como el relato, ¿listo? Pero fíjense acá, aparece algo bien interesante. Aquí mismo, en la misma escena que habíamos visto el nombre del personaje, aparece algo bien interesante. Y va a aparecer ahí varios elementos que los vamos a ver. Fíjense que acá aparece otro tiempo y otra fecha. Fíjense acá. Acá aparece un agosto 26 del 04. No sabemos qué año exactamente. Dice 04, ¿cierto? Este tiempo, fíjense, es como un tiempo paralelo. Es un tiempo paralelo al que está ocurriendo, en el futuro que está ocurriendo con el repartidor, o digamos que sí, como con el mundo del repartidor, ¿cierto? Entonces ahí hay como un futuro alterno, hay como otro tiempo, ¿cierto? Que seguramente viene siendo el tiempo del extraterrestre, ¿cierto? Que es esta fecha, del 04, que no es muy clara, ¿sí? Esta fecha, digamos que no es muy clara allí no es muy explícita, pero hace referencia, yo creería, y si digamos, analizamos y comparamos, fíjense que el mundo del alienígena es un mundo muy parecido al que vivimos actualmente, ¿cierto? Entonces, este podría ser un 2004 más o menos, ¿cierto? Donde el mundo del alienígena es muy parecido, es algo muy similar al mundo de nosotros, aquí ahorita los humanos. Entonces, fíjense que vemos como dos mundos paralelos, ¿no? Como dos mundos. Eso digamos que en cuanto al tiempo. Ahora el espacio, fíjense el espacio. Entonces el espacio es muy fácil, hablamos de un espacio externo. ¿Cuál sería el espacio? Chicos, ustedes ahí que están más pilosos. Si hablamos de un espacio externo, ¿cuál sería? ¿El espacio? Sí, o hablemos más bien, perdón, hablemos de un espacio físico, ¿cierto? De un espacio físico. ¿Cuál sería entonces el espacio físico? ¿El espacio o la galaxia? Claro, entonces estamos hablando del espacio estelar, ¿cierto? Que llaman, no sé, el universo como tal. Espacio estelar, ¿cierto? El espacio, el universo. ¿Qué otro espacio físico? Podemos, El, o el, el pla- dividámoslos en un espacio físico exterior, ¿cierto? Y un espacio físico interior. La nave. Ajá, bien, entonces, uno, la nave, el planeta. el planeta, que vendría a ser un espacio, digamos, exterior, el planeta, y a todas estas, ¿cómo se llama el planeta? Acá mismo aparece, mírenlo. Nombre del planeta. JHEIWK Q201. ¿Sí lo ven? Inclusive aparece acá la ciudad, mire. Don Pambu. Don Pambu. Du City. ¿Cierto? Mírenla. Aquí aparece. Entonces, si ustedes quieren, y para que les quede más completo, inclusive lo pueden colocar ahí, ¿no? El planeta HD y W Q 201, ¿cierto? Pueden colocar la ciudad, ¿sí? Ciudad tal, bueno, digamos que ahí hay varios espacios. Y el espacio interior, entonces hablamos de una nave, ¿cierto? Hablamos acá de una nave, perdón. Hablamos aquí de la nave. ¿De qué más hablamos? Otro espacio interior. Otros espacios están allá adentro. La casa de los aliens. Ajá, entonces ya hablamos de la ciudad como tal, ¿no? Y dentro de la ciudad
va a aparecer entonces la casa, va a aparecer un noticiero, ¿sí? Entonces, fíjense, uno podría mirar a ver todo lo que va apareciendo acá, ¿no? Mire, la calle, ¿sí? Bueno, aquí digamos que casi todo pasa en la calle, pero digamos hay unos espacios donde, por ejemplo, hay un noticiero, que es un espacio cerrado, ¿sí? Mire, un carro, hay como varios espacios, ¿cierto? Pero básicamente, en resumen, pues todo ocurre en el planeta este y dentro de la nave, ¿cierto? Es donde más, digamos, ocurre como toda la trama de la historia, ¿sí? Un noticiero, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ir completando, lo van completando aquí con más precisión, ¿listo? Bien, ahora vamos aquí al momento como más importante, o sea, como el que más ha surgido inquietudes y dudas, que se refiere a la distopía y a la utopía, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos que la utopía es un lugar posible, un lugar, como la palabra lo dice, utópico, ideal, donde, digamos, hay una visión positiva del mundo. Entonces me explico. Donde, por ejemplo, todos cumplen las reglas, donde no hay contaminación ambiental, donde no hay caos, donde no hay criminalidad, donde hay una democracia, donde no hay corrupción, ¿sí? Donde las máquinas ayudan a los hombres y no se rebelan contra ellas, ¿cierto? Donde no hay, por ejemplo, maldad. Ese es un lugar utópico, ¿sí? Donde se puede evidenciar un concepto, digamos, de un espacio ideal. La distopía es todo lo contrario. Es ese espacio caótico, apocalíptico, autoritario, corrupto, lleno de contaminación ambiental, ¿sí? Donde nadie cumple las reglas, donde no hay democracia, sino hay esas autocracias. La distopía, entonces, es todo lo que rompe con ese espacio. La pregunta aquí del millón es, bueno, ¿cómo vemos esos dos espacios dentro del cortometraje? O sea, ¿cómo en este cortometraje podemos ver tanto la utopía como la distopía? ¿Cómo la ven ustedes? Porque, digamos, yo la veo desde varios puntos de vista y la puedo ver de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, cómo la ven ustedes? ¿Quién quiere aquí participar? Nos comenta. ¿Quién quiere como participar? No sé, Madeleine, Juan David. ¿Cómo hicieron? ¿O quién nos quiere leer cómo hizo la guía? ¿Cómo le quedó? Y miramos a ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? A ver, Kevin. Profe, yo diría que es utopía, por lo que no se ve que sea tan, o sea, el repartidor sí lo destruyó, pero antes de que él llegara, era como una ciudad normal, o sea, con reglas. Listo, entonces, lo que yo le entiendo a Kevin es que, por ejemplo, él ve el concepto en la utopía es, por ejemplo, puede ser el planeta alien, llamémoslo así, para no colocarle entonces nombre largo, ¿cierto? Vale. El planeta de aliens, de los aliens, ¿sí? En este caso el planeta del protagonista, de Tang, llamémoslo así, ¿sí? Antes de la llegada del repartidor, se encuentra en un estado utópico. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Kevin? Por lo que era normal, ahí se veían las tiendas, el noticiero, todo funcionando normal. Exacto. Entonces, fíjense que Kevin acertadamente logró identificar, digamos, él vio en ese mundo, ¿sí? Un mundo utópico. ¿Por qué? Pues todo como que funcionaba chévere, ¿cierto? La gente iba al gimnasio, veía sus noticieros, iba de compras, todo estaba limpio, organizado, ¿cierto? Se veía que había como una organización allí social estable, ¿cierto? No había un mundo de guerras, ¿cierto? Sino que se veía,
el repartidor, antes de la llegada del repartidor, pues este mundo se ve que está, digamos, como en un estado ideal, ¿cierto? Entonces está organizado. ¿Qué más se ve? Está limpio. ¿Qué más ustedes ven ahí en ese pequeño mundo? ¿Qué más ven ustedes ahí? Está organizado, está limpio. Se evidencia que estos seres son felices, ¿no? O se puede, digamos, o se puede evidenciar como algún estado de felicidad allí como momentánea, ¿listo? Ahora, ¿cuál sería la distopía? Profe, sí. Cuando el repartidor llega, entonces por la misión de buscar a Tank, el alienígena, entonces él va destruyendo el planeta y casi es como un terreno apocalíptico, casi en la extinción de los aliens. Exacto, ¿listo? Termina cuando el repartidor inicia destruyendo el mundo, este mundo, ¿no? Entonces se vuelve un mundo de caos, de guerra, ¿no? Entonces vemos ahí caos, vemos guerra, ¿cierto? Básicamente destrucción, ¿cierto? O sea, terminación de este planeta. Bien, digamos que hasta ahí, bien, bien, fíjense. ¿Quién más ve ese mismo estado ahí en ese corto? ¿Cómo más lo ven? ¿Dónde más? A ver, yo les doy aquí rápidamente como un recorderis así, como rapidito, a ver dónde más. Por ejemplo, aquí en esta escena. Aquí, a mí esta escena me parece muy, muy chévere. Este primer pedacito me parece como lo más curioso del cortometraje, ¿no? Cuando va aquí, ta, y fíjense que va sola la nave. Y uno ingenuamente, ¿cierto? Alguien como ingenuamente diría, oiga, pues, uy, pues chévere, tan bacano ese trabajo, fíjense, fácil, ¿no? Va por el mundo viajando y la máquina le hace absolutamente todo, mire, le indica la llegada, no tiene que leer, es más, mire, y está trabajando este personaje allí, ¿no? No necesita ni pararse, sino que, mire, las máquinas mismas lo levantan, inclusive casi que lo alimentan, casi que lo despiertan, ¿cierto? ¿Quién me puede indicar? Ahí, ¿cómo se ve la utopía, cómo se ve la distopía, este concepto? Recuerden que cuando hablamos de ciencia ficción, ¿cierto? Estamos hablando de un género que es bastante crítico hacia el modo de vida de los seres humanos en un futuro, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo ahí? O sea, ¿qué sería lo utópico y qué sería lo distópico? Sí, señor. Sería, ahí por lo visto, lo utópico sería la manera de convivir con robots que no estén en contra de uno, y lo distópico sería la manera de cómo se volvieron sedentarios la humanidad, de dejar de moverse y hacer cualquier de las cosas que son necesarias para el cuerpo. Bien, excelente. Bien, me encanta. Muy bien. Qué buen análisis. Qué pena que no alcancé a ver el nombre. ¿Quién participó? Yo, Samuel. Samuel, excelente análisis. Fíjense que Samuel fue más allá, ¿cierto? De las simples escenas, y él hizo un análisis bastante interesante de este personaje, ¿cierto? Mire, aquí, digamos que podemos hablar del mundo de los aliens, ¿cierto? Del planeta de los aliens. Aquí en esta parte, pues podemos hablar del planeta de los aliens.
Pero ya aquí, fíjense, podemos hablar del planeta del repartidor, ¿cierto? O sea, ya el de nosotros, el de los hombres, que hace referencia al de los hombres. Y mire que aquí aparece como de la utopía sería la manera en que las máquinas ayudan, Y la ¿cierto? humanidad se llevan de la mano. Ayudan, ajá, a la humanidad para beneficiarse, ¿cierto? Facilitarles el trabajo también podría Claro, ser. también, ¿no? De facilitar, ¿cierto? De facilitar el trabajo del hombre. Bien. Ajá. Y aquí nos dice Samuel que aquí, ¿qué sería lo malo o qué sería lo distópico? ¿Nos lo repite, Samuel, que usted lo dijo muy, muy bien? Por la manera en que ya a los robots, por tanto ayudarnos, nos hemos vuelto sedentarios, de la manera en la que no nos queremos ni levantar para despertarnos ni nada, en la manera de que no nos movemos para hacer las cosas necesarias del cuerpo, comer, Exacto. beber, etcétera. Ajá. Hasta hacernos automa. Este es un concepto que trabaja mucho la ciencia ficción. Hasta hacernos autómatas. Es decir, que como que las cosas se hagan solas, de por sí solas, ¿cierto? Y caemos por ejemplo, en sedentarismos. Esa es una de las, digamos, de las grandes consecuencias de esto. ¿Sí? Sedentarismo, por ejemplo. Entonces ya no hacemos nada, no nos movemos porque como estamos pegados todo el tiempo a unas máquinas, pues no necesitamos ni movernos, ni hacer ejercicio, ni masticar, ¿cierto? Recuerden, por ejemplo, esta película de Wall-E, yo no sé si se acuerdan de Wall-E, cómo los seres humanos eran en ese futuro, ¿no? Que todos eran obesos, no se podían casi ni mover, sino que las máquinas mismas los alimentaban, o sea, los robots les hacían todo, ¿cierto? O sea, depender hasta tal punto de la máquina, ¿sí? Que nos volvemos totalmente autómatas. O sea, ya no, como que ya no servimos. Es decir, si va el repartidor o no, realmente la que trabaja es la máquina, no la persona que está ahí, ¿no? Y eso que es el empleado del mes, ¿no? Entre comillas. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta o inquietud con respecto a esto para que también, esta clase la estamos grabando, qué pena que se los diga hasta ahora, para los otros cursos que no se alcanzaron a conectar. Entonces, no sé qué preguntas o dudas o inquietudes surjan ahí hasta el momento con este concepto de la utopía y la distopía. Uno podría hacer otro tipo de análisis más profundos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos el caso sigamos mirando, por ejemplo, el caso de este humano, de este humano. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, analizamos y se ve actualmente, ¿no? Todo el tema de estos repartidores, de estas personas que trabajan en mensajería y cómo a veces son explotadas por estas empresas, ¿cierto? También miramos, por ejemplo, el caso ya en el caso de los alienígenas, ¿no? Como todo ahora se pide, ¿cierto? Nos llega a nuestra casa y ahí vendría como un interrogante bien chévere con respecto a, por ejemplo, bueno, qué clase de cosas estamos pidiendo y si realmente lo que estamos pidiendo nos sirve y no será que eso que estamos pidiendo todo el tiempo no nos está destruyendo nuestro propio planeta, ¿no? Como digamos, metafóricamente le sucedió a este personaje alienígena. Entonces, fíjense que ahí uno podría seguir haciendo un análisis bien detallado, bien riguroso con respecto a esta temática. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué otras inquietudes o dudas podemos concretar de este punto? Entonces, ya por terminar, hablemos del tema. Ojo, el tema es sobre lo que trata el cuento, en la historia, ¿sí? En este caso, el cortometraje. El tema puede ser ¿qué? El amor, la guerra. ¿Quién me lo puede resumir? O sea, realmente, ¿cuál es el mensaje? O sea, más que el mensaje, es lo que está hablando allí todo el tiempo, el cortometraje. El descuido humano, profe. Señor, El descuido humano.
Por el descuido humano, pero ¿en qué sentido? Porque el descuido humano, digamos, tiene muchas cosas, ¿no? ¿Descuido humano en qué sentido? ¿O en qué parte descuido? Porque uno puede ver el descuido humano ahí, digamos, como en muchas partes, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, Sí. Digo, hacia el lado de no logro encontrar la palabra. Tranquilo, piénsenlo, analícenlo. Bueno, pues me parece que es interesante que como este punto de tareita, o sea, de que quede este punto ahí como para que ustedes lo piensen, ¿cierto? Como que ustedes lo analicen muy bien. Que quede como de tareita con respecto a cuál podría ser el tema, ¿sí? Cuando hablamos de temas, recuerden, estamos hablando de esos grandes temas que le preocupan a los seres humanos: el amor, la guerra, la muerte, la corrupción, el despotismo, ¿sí? La automatización del hombre frente a la máquina, el daño ambiental. O sea, ¿cuál podría ser ese tema realmente que están tocando allí? Hay muchos, pero como quiero que ustedes me nombren uno o dos que sean fuertes allí en esta temática. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta ahí por ahora. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, o no sé si este punto quedó claro con respecto a lo que hablamos, y no sé si de pronto hay alguna inquietud o alguna pregunta. No hay alguna pregunta, una duda. Bueno, voy a entonces a descargar de pronto aquí un momentico la lista de asistencia. Dale un segundito. Y entonces nos encontraríamos de hoy en 8 para ya ir terminando la guía número 3, a invitar a los chicos a que por favor escriban el cuento, tanto las personas que me están escuchando por la grabación como a ustedes los de 7-4. Escríbanme el cuento, por favor. Envíenlo en un formato Word para yo poderlo copiar, y ya en el transcurso de esta semana, de aquí al martes, yo me comprometo a revisarlos. De pronto si los contacto a partir del correo, o los contacto desde el teléfono, para que hagamos como los últimos arreglos, si hay que hacer arreglos, y enviemos los cuentos. Ya tengo más o menos unos 10 que los chicos me los han enviado, bien chéveres, bien interesantes, pero que hay que pulirle algunas cositas. ¿Listo? Traten de, a más tardar el viernes, mandar la guía completa, ya terminada. Por favor, no me envíen guías incompletas, mándenlas completas, ¿sí? Que por favor esté todos los puntos desarrollados. Si quedaron mal o hay algo que corregir, pues lo revisamos, pero lo importante es que sí quede todo como terminado y bien hechecito. ¿Listo? Esos ejercicios hay que hacerlos así, lentamente, despacito. ¿Listo? Ojo, porque ya este tipo de ejercicios de desarrollar toda la guía no lo vamos a volver a hacer. Entonces, la idea es que ustedes solitos traten de desarrollar e ir completando las guías. ¿Listo? En el formato Word. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Listo, chicos, entonces por lo pronto, que tengan una feliz tarde. Cualquier inquietud, me escriban por favor al WhatsApp, si hay alguna pregunta, alguna duda, y los trabajos, sí, por favor, todos por correo electrónico. Los que ya puedan enviarlo por Teams, envíenlo por Teams, que ya está habilitada la opción para que lo envíen por Teams. Esta clase les va a quedar grabada ahí en Teams. Si tienen alguna otra pregunta o duda, entonces para que vuelvan a la clase y ahí la pueden volver a ver. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, estudiantes, papitos, si me están escuchando, muchas gracias. Y pues estamos hablando y estamos en contacto. ¿Listo? Que tengan una feliz semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, profe. Bueno, profe. chao, que estén bien. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. gracias.